¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Manuel Sánchez de Carmona y estoy muy emocionado de estar con todos ustedes esta noche. Laboratorios Armstrong patrocina esta gran noche que para mí es muy especial porque nos brinda un foro para poder hablar de nosotros, de médico a profesionales de salud, para podernos cuestionar y hablar sobre esto que está pasando en el momento actual. El COVID-19, la pandemia que está azotando al mundo y el impacto en la salud mental de los médicos, de los enfermeros, enfermeras, cuidadores, todos los profesionistas de salud que están en el día a día luchando contra la pandemia. Quiero dar las gracias a un grupo de personas que han sido claves en que esto se pueda desarrollar. Muchísimas gracias a Mirna Ponce, a Patricio Vargas, a Luciana y a Valeria Langoni y por supuesto al liderazgo y al entusiasmo en creer en proyectos como estos del señor Langoni, Alberto Langoni. Muchas gracias y pues estamos listos para comenzar. Bueno, pues vamos a comenzar la conferencia de esta noche. Se titula Mente sana para profesionales de la salud en la trinchera del COVID-19. He elegido esta palabra trinchera porque precisamente representa todo este escenario de batalla, de guerra, que libran día a día, cada noche, los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, cuidadores, camilleros, todo el profesional, todo el staff profesional de la salud que se juega la vida, que está sometido a una situación estresante y que me genera toda esta inquietud para hablar sobre su mente sana, sobre cómo vamos a cuidar a todas las personas que están atendiendo al paciente infectado por el virus COVID-19, por el coronavirus. Vamos a comenzar la presentación del día de hoy y vamos a viajar por el tiempo y esta imagen nos recuerda la ropa, la manera en la que se debería de vestir los médicos y los profesionistas de la salud que estaban enfrentándose a la peste negra. La peste negra se refiere a la pandemia más devastadora en la historia de la humanidad. Afectó Europa y Asia en el siglo XIV, alcanzando su pico máximo entre 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero se cree que fueron cerca de 25 millones de personas, es decir, solo un tercio de la población, y esto solo en Europa. Cuando uno ve estas imágenes, y de hecho estas son imágenes del magnífico cuadro titulado Triunfo de la muerte de Peter Bruegel en el Museo del Prado, nos recuerda pues de toda la tragedia y de toda esta situación tan fuerte que se vivió en ese tiempo. La peste se llamaba así peste negra precisamente por la descomposición que generaban estas lesiones en la piel del sistema linfático que generaban un olor pestilente. Esta es la máscara, este es el aditamento que se diseñó para todos los médicos. Tenía cristales en los ojos para proteger de todos los vapores tóxicos y el médico respiraba a través de este pico para filtrar todo lo que eran los malos olores. En ese pico se colocaba ámbar gris, hojas de menta, mirra, pétalos de rosa, clavo, cualquier cosa para que no pudiera el médico oler toda la peste de las pústulas bubónicas. La peste generaba lesiones en las piernas, detrás de las orejas, había toda una lesión en el sistema linfático, como les mencioné, generando gangrena y ruptura de todos estos bubones, supurando líquido con un olor pestilente. El origen de la peste negra, pues se sabe que fue generado por una bacteria, por la bacteria Yersinia pestis, que precisamente estaba en las patas de la garrapata, de la pulga, perdón, de la rata. Y los síntomas básicamente era tener fiebre muy alta, llegaba incluso a más de los 40 grados, había tos, esputos sanguinolentos, sangrado por la nariz, mucha sed, manchas en la piel
y estas lesiones, los bubones en toda la cadena de ganglios linfáticos. Los médicos en ese tiempo tuvieron que enfrentarse a toda esta pesadilla que fue la peste. Ahora, en el 2020, los médicos nos enfrentamos al coronavirus, al COVID-19. Esta es una imagen, un modelo en tridimensión que fue diseñado ejemplificando lo que es la imagen del COVID-19. Para entenderlo hay que comenzar a comprender también la historia y es bastante corta porque prácticamente comenzó a finales del año pasado, del 2019. Comenzó en Wuhan, en China, esta ciudad en la parte central este del país asiático. Tenemos que comienza en esa zona. Empezamos a tener noticias en los primeros días de diciembre, en la quincena de diciembre se había ya claramente señalado el inicio de esta epidemia. Hay mucha confusión en cuanto a cómo comenzó, si comenzó en un mercado de peces, si comenzó en un laboratorio. Realmente todavía no se sabe sus orígenes a ciencia cierta, pero se sabe que comenzó en esta zona del mundo, en esta ciudad en China, y empezamos a ver imágenes como estas a la población francamente asustada, cuidándose con cubrebocas, con todo esto que empieza a salirse de control. Imágenes como estas nos señalan de su alto contagio y cómo el profesional, todos los profesionistas de salud que estaban lidiando con ella, se tenían que proteger inmediatamente. La primera ciudad que fue cerrada, que tuvo este cierre, lockdown, fue la ciudad de Wuhan. Esta es la imagen de la avenida principal totalmente vacía. A las pocas semanas vimos las mismas imágenes replicarse en Milán, Italia. En Irán empezamos también a ver casos y poco a poco fuimos viendo cómo avanzaba en el resto del planeta. Estas son imágenes de la Ciudad de México de hace unas semanas. Como pueden ver, poco a poco la población ha quedado enterada y ha comenzado a tomar precauciones sobre todo esto. Esta es una imagen del Zócalo de la semana pasada, donde ya se comienza a señalar que vamos a estar en la etapa 3, una imagen del Zócalo de la Ciudad de México. Por todo esto, el tema de hoy pienso que es absolutamente relevante. Se ha hablado mucho sobre las consecuencias del virus, sobre cómo funciona, pero estamos descuidando un punto fundamental, la salud mental. ¿Cómo es el estado mental de las personas que están atendiendo a las personas infectadas con COVID-19? ¿Qué vamos a hacer para proteger a todos esos médicos, a todos los enfermeros, enfermeras, a todas las personas que están día a día atendiendo esta población? Es fundamental que hagamos consciente que es básico tener a nuestro personal de salud sanos mentalmente para poder sobrevivir y atacar y vencer al COVID-19. Volvamos a Wuhan, a China, donde tenemos el primer estudio que se publica, que nos enseña los efectos que está teniendo toda la carga psicológica que se vive en la línea de batalla, en la primera línea de todos los médicos, de todos los trabajadores de salud. Este es un estudio que se realizó en 1,257 profesionales de la salud en Wuhan, en China, del 29 de enero al 3 de febrero. La muestra es interesante, tenemos el 64.7%, está entre los 26 y los 46 años de edad, el 76.7% son mujeres. Esto es común, en China nos vamos a dar cuenta que una gran proporción de los médicos son mujeres. Estamos viendo también que de toda esta muestra, el 60.8 son enfermeras, el 39.2 son médicos. ¿Cuáles son los datos que encuentra el estudio de toda esta población encuestada?
claramente el 71.5%, o sea, la gran mayoría, tres cuartas partes, presenta algún tipo de estrés mental. Dentro de los síntomas más frecuentemente mencionados son depresión en un 50.4%, ansiedad en 44.6% e insomnio en un 34%. Estos son los primeros datos que claramente nos enseñan que los profesionales que están trabajando día a día contra el virus COVID-19 están enfrentándose a un desgaste fuerte, a un impacto en su salud desgastante que va cobrando poco a poco sus síntomas, que va generando en todos ellos consecuencias que tenemos que estar alertas para su manejo. Y precisamente nos damos cuenta que todo este personal, todo el profesional que está atendiendo al COVID-19 tiene esto en común. Número uno, están sometidos a un elevado riesgo de contagio. La carga viral que son expuestos estas personas que están viendo 10, 15, 20 pacientes al día, tienen una exposición fuerte al virus. Es la primera línea de contagio ahí en el hospital y tenemos una alta virulencia. Tenemos un riesgo muy alto, no nada más para los profesionales de la salud, sino para los familiares de ellos, porque esas enfermeras, esos médicos, después de estar sometidos todo un arduo día de trabajo a este riesgo, pues tristemente también extienden este riesgo de contagio hacia sus seres queridos. Sin duda, aquí quiero hacerles ver que algo, un llamado a las autoridades médicas, sin duda todo el personal médico, todo el personal de enfermería hospitalario deben tener prioridad al hacerse las pruebas. Debemos de claramente detectar a tiempo al personal de salud que ya está infectado. De igual manera, cuando existe una vacuna, cuando exista tratamiento, definitivamente el cuerpo profesionista de salud debe de ser el primero en aplicárseles la vacuna. Debemos de proteger a todas estas personas que están dando la vida y están luchando arduamente por eliminar el virus. Estas son imágenes, dramáticas imágenes de la ciudad de Nueva York. Nueva York, a las pocas semanas de haber iniciado el conteo de casos, se convirtió en la ciudad del mundo con un mayor número de casos contagiados y de muertos. Y también en los hospitales se vieron imágenes como estas, donde vemos a una enfermera claramente en un desgaste de todo el estrés que tiene al su trabajo con el virus. Es en la revista Time rápidamente salen artículos como estos que hablan y denuncian sobre la crisis de salud mental que se está presentando en los trabajadores de las áreas médicas. Hay una crisis en todo este tema. Son médicos que están con el equipo contado o a veces ni siquiera cuentan con él y se están enfrentando a un riesgo de contagio muy alto. Esta crisis que genera el COVID-19 altera todo el funcionamiento hospitalario. Vamos a ver transformaciones en la estructura hospitalaria, salas de labor o áreas de pediatría que se convierten en unidades de cuidados intensivos. Tenemos improvisación de servicios. Esto nos va generando que haya falta de coordinación, que tengamos ruptura de protocolos, que precisamente las líneas de atención, todos estos procesos, al estar modificando las áreas hospitalarias, al tener a médicos de varias especialidades sin experiencia en urgencias, sin experiencia en intubación, estén atendiendo a estos pacientes. Por lo tanto, tenemos a un personal forzado, trabajando en horarios extremos, con un equipo limitado de protección, que todo esto se va sumando y va generando toda esta situación tan delicada como es esta crisis del COVID-19. Imágenes como estas nos hablan de todo este escrutinio que se ha visto toda la población del mundo, de limpieza en zonas extremas, de cuidados en el transporte de los pacientes que ojalá en todos los lugares de México pudiéramos tener toda la limpieza y el protocolo que se ve en esta imagen. Pero la realidad es que así como está este paciente solo, se encuentran muchos de estos médicos enfrentándose a toda esta situación.
Esta noche hago un llamado muy claro a todo el sistema de salud de México y hago un llamado a todos los jefes de servicio, a todos los jefes de residentes, a todas las personas que en su liderazgo tienen control sobre todo lo que es este sistema de salud. Es importante apoyar al equipo humano que está brindando atención. Es importante dedicarles tiempo, una evaluación sobre su salud mental y darles todas las estrategias para poder trabajar con todo esto. Tenemos que con este desgaste tan grande que vive todo el staff, todo el personal de salud, va generando una deficiencia en su calidad de vida, en su bienestar y por lo tanto va disminuyendo su capacidad de resiliencia. El verdadero reto vendrá también para todo este personal de salud cuando dentro de un tiempo, me refiero en unos meses, en un año, 2 años, cuando tengamos esta crisis entre comillas superada, vamos a encontrar datos de estrés postraumático. Sin duda, estas personas que están dando varias veces al día noticias de tragedias, de pérdidas de vida, de muertes, familias que quedan desgarradas sin poder velar a su familiar, todo eso va teniendo un impacto. El médico, la enfermera se vuelve la persona de contacto con el familiar que está molesto, está cansado, está dolido y tristemente se va a desgastar con el médico y no tiene con quién más salir. Pero ¿cuál es el impacto que da a todos estos médicos? ¿Cuál es el impacto en la salud mental que se genera en todos los profesionistas de salud? Aquí vemos en este esquema el cerebro y la parte media, lo que es el sistema límbico, y es el que precisamente se encarga de generar todo lo que es la respuesta humana, toda la respuesta cerebral ante el estrés. Podemos escuchar algo, estar viendo esta crisis, oír ideas, ver cosas, y eso nos va generando toda una respuesta de señales que van dirigidas al tálamo, a la amígdala, es esta pequeña organito verde que vemos ahí, ese frijolito verde que genera todo lo que sabemos que es una respuesta al estrés. De la amígdala se descarga, colegas como lo saben, al hipotálamo, a la hipófisis, y esto va generando toda una secreción masiva de cortisol. El tener niveles elevados de cortisol, que lo encontramos en situaciones de alto estrés, va generando cambios en nuestro cuerpo, perdón. Cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en la frecuencia respiratoria, que a su vez nos va generando toda esta cadena de sucesos masivos a nivel corteza cerebral en toda su área que va generando toda una descarga masiva de neurotransmisores que a su vez vuelvan a mandar señales al sistema límbico y se va generando todo este circuito reverberante de descargas en las cortezas superficiales y en la parte profunda del cerebro, generando más alza de cortisol. Cuando tenemos estos incrementos tan serios de cortisol, vamos a darnos cuenta que el profesional, que el staff de salud está generando diferentes síntomas. ¿Cuáles son estos? Y aquí les muestro una lista de los diferentes padecimientos de los siguientes síndromes que estamos viendo. Número uno, el síndrome de desgaste, el burnout. Voy a hablar un poco más sobre esta entidad que aunque no está catalogada en el DSM-5, que es el Manual de Enfermedades Mentales, claramente lo describimos como una situación sindrómica, sindromática que vamos a encontrar cuando los seres humanos están enfrentados a un desgaste máximo. En este caso, un desgaste laboral, un desgaste por horas de trabajo, un estrés de estar lidiando con una enfermedad potencialmente mortal. Tenemos también datos de trastornos de ansiedad generalizada. Es el segundo punto que quiero hacerles ver. Estoy viendo cada día en colegas, en todos ustedes, síntomas claros de un trastorno por ansiedad generalizada que puede o no estar asociado con ataques de pánico o presentarse esto solo como el síntoma principal.
podemos encontrar y sobre todo vamos a encontrar esto después de meses de toda esta situación o en personas que ya vivieron momentos traumáticos, podemos empezar a tener flashbacks, a tener pesadillas en lo que se llama un trastorno por estrés postraumático. Después tenemos todos los síntomas depresivos que se van generando hasta llegar a una depresión mayor. Voy a hablarles un poco de todos ellos y quiero comenzar precisamente con el síndrome de desgaste, lo que llamamos como burnout, o sea, estar totalmente quemados, totalmente desgastados. El síndrome de burnout lo vamos a clasificar, o más bien lo vamos a agrupar sus síntomas en tres entidades grandotas, a lo que llamamos agotamiento. Es un síndrome por agotamiento extremo. Vamos a tener también un grupo de síntomas que nos refieren, que señalan un aislamiento, una indiferencia, una especie de cinismo psicológico al entorno, como un detachment, como que se sale, se desconecta de lo que está sucediendo. Y por lo tanto, el agotamiento y esta indiferencia genera todo un grupo de síntomas relacionados con ineficiencia, que esto es totalmente serio, no nada más para el médico o el profesional de salud, sino obviamente para el paciente y para todo el sistema de salud. Es un riesgo alto estar trabajando con personal desgastado. ¿Cuáles son los síntomas de agotamiento? Y aquí se los enseño: falta de motivación, irritabilidad, fatiga, insomnio, alteraciones en memoria, una desesperanza fuerte, nerviosismo, cefaleas, cambios en el apetito, alteraciones en concentración, tristeza, enfermizo, falta de energía. Todos estos síntomas nos denotan un desgaste, un cerebro que necesita descansar, que necesita dormir, que necesita estar enfocado en otros temas. Tenemos estos síntomas que nos hablan de este estado como de indiferencia, de cinismo, de aislamiento, estar como fuera de contacto con lo real. Vemos a las personas aisladas, sin placer, nos reportan falta de placer, apatía, impaciencia, hipercrítico, muy irritable, se siente como perseguido, que todo el staff, que el jefe esté en contra de él. Hay una desesperanza grande hacia lo que vive, un negativismo, un sarcasmo, una desilusión laboral. Lamentablemente, muchos de los médicos o los profesionistas de salud que están ante esta situación se automedican, se tratan mal, abusan de alcohol, abusan de sustancias, hay mucho miedo al trabajo, a perder el trabajo y a enfrentarse al trabajo. Todos estos síntomas que les refiero generan finalmente consecuencias claras que llamamos síntomas de ineficiencia. La persona está poco productiva, hay un mal desempeño, la calidad de su trabajo no es el mismo, hay fallas en el diagnóstico, hay un incumplimiento en procesos, en reglas, hay quejas, hay un descontento, no se está llegando a las metas laborales. Estos tres grandes bloques generan lo que llamamos el síndrome de desgaste, el de burnout. Aquí vamos a ver en esta tabla, en estas tres luces, que es un semáforo: verde es OK, amarillo empezamos a hablar en desgaste y rojo, cuando tenemos personas ahí, claramente estamos en peligro. En la fase 1, pues prácticamente se puede decir que no hay ningún desgaste, como pueden ver en esa línea verde oscura, claramente se ven las ondas dentro de la franja verde, estamos en OK. En la fase 2A es donde ya empezamos a hablar de un desgaste y pueden ver esos piquitos verdes que están tocando la zona amarilla. Ahí estamos todos. Yo creo que todos los que hemos estado ya atendiendo personas o familiares que están viviendo un poco toda esta situación, estamos sintiendo ya ese desgaste inicial que se ve en todos nosotros que estamos trabajando. Y no necesariamente aquí me refiero a los médicos, nuestras familias, esposas, esposos, parejas, todas las personas familiares que tenemos en casa, pues están también desgastados. El simple hecho de tener un familiar médico que está enfrentándose a todo esto y que regrese cada noche o cada 2 o 3 noches
a dormir a casa, pues va generando no nada más un desgaste en él, sino en toda su familia de la tensión que se genera con este COVID. Si esto continúa, pasamos a esta etapa 2B, donde claramente pueden ver que la energía del paciente está prácticamente en el sector amarillo, lo que ya nos está generando síntomas como los que les mencioné de desgaste o de burnout. Si esto se continúa en la fase 2C, claramente ya tiene un síndrome de burnout y estamos aquí en una persona que está dejando mucho que desear en su profesionalismo. Su capacidad laboral no es la misma, el diagnóstico está fallando, está cometiendo errores serios, confundiendo pacientes, ya tiene un síndrome de desgaste. Si esto no se para, no se atiende, vamos a pasar a la etapa que sigue, la etapa 3, que está entrando ya en zonas de peligro y ahí es donde precisamente no queremos que llegue a esta zona de peligro porque va a comenzar con síntomas psiquiátricos serios que ameritan, además de una evaluación por un colega psiquiatra, debe de haber un tratamiento farmacológico. El padecimiento más frecuente que estoy viendo en los profesionistas de salud es ansiedad generalizada. ¿Cuáles son los síntomas? Es tener síntomas de ansiedad y preocupación excesiva durante todo el día, una preocupación difícil de controlar. Sí, los nervios, hay una inquietud máxima, como si estuvieran los nervios en punta, se cansa uno más fácil, no puede poner su mente en blanco, está uno mucho más irritado, hay tensión muscular y no hay un descanso, no se duerme bien. Ya sea que hay problemas para iniciar el sueño, hay despertares durante el sueño no es reparador y la gente se despierta temprano. Este es el trastorno por ansiedad generalizada. Este puede estar asociado o puede presentarse por sí solo los ataques de pánico. Un ataque de pánico es súbitamente en menos de 10 minutos presentar 4 o 5 de estos síntomas. Taquicardia, palpitaciones, sudoración, temblor, dolor en el pecho, sensación de falta de aire. Como ven, los síntomas puede parecer mucho como un infarto, pero si se asocia más a todos estos síntomas, hay que descartar primero una crisis de pánico. Hay una sensación de ahogamiento, que no hay respiro, que falta el aire. Puede haber también náusea, sensación de vómito, arcadas de vómito o vómito mismo, molestia abdominal, parestesias en cara, en manos, en brazos, sensación de mareo, de inestabilidad, de desmayo, unas sensaciones de escalofríos. Muy claramente se presentan desrealización, como que estoy fuera de realidad, me salgo de mi trabajo, me salgo del paciente y me estoy viendo como en una película, como hacia afuera, una despersonalización, un detachment clarísimamente. Miedo a perder el control, miedo a volverme loco, miedo a morir. 4 o 5 de estos presentes súbitamente son datos de un ataque de pánico. Cuando una persona precisamente tiene ansiedad generalizada, tiene también depresión, pues claramente vamos a empezar a notar estos síntomas. Vamos a empezar a ver que con ansiedad generalizada y con pánico hay una predisposición a tener síntomas depresivos. ¿Cuáles son estos síntomas de depresión? Pues aquí los vemos. Falta de energía, hay una tristeza fuerte, muy irritable, no duerme o se duerme todo el día pero no descansa. Hay una falta de placer, las cosas que nos generaban placer, algún hobby ya no nos llama, la gente está llorando más, cansancio, una lentitud, hay pérdida de peso, una persona puede estar también comiendo compulsivamente, principalmente azúcares y carbohidratos. Hay fallas en memoria, en concentración, hay ideas negativas, hay catastrofismo, ideas de muerte y puede haber ideación suicida. Claramente, una pandemia como estas genera un nivel de estrés muy fuerte. Aquí tenemos dos tipos de personas en riesgo: médicos y profesionistas de salud que ya tenían síntomas de depresión o simplemente síntomas de desgaste antes del virus, y el virus fue generando todo este desgaste, fue subiéndolo hasta generar síntomas como estos. Es decir, pensado de personas que tenían algo ya y la pandemia ha exacerbado sus síntomas, o personas que estaban perfectamente bien antes y han empezado a desarrollar todo esto a partir de la pandemia.
¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es muy importante para mí inspirar a todos ustedes, darles ideas que generen un cambio. Si ustedes son profesionistas de salud, si ustedes están al mando de enfermeros, de residentes, de médicos, qué importante es sensibilizarlos sobre qué vamos a hacer, qué medidas vamos a hacer para tener bien a nuestro staff, para tener bien a las personas que están lidiando contra COVID-19. La meta principal es precisamente esta, cuidar la calidad de vida. Ese es un punto fundamental. Para cuidar la calidad de vida hay que vigilar el sueño. Se debe ser 7, 8 horas. Sé que mucha gente, muchos colegas, pues escasa duermen 5 o 6 horas o menos al día. Qué importante es para poder no tener síntomas de burnout, para poder hacer sus diagnósticos, para poder evaluar bien a los pacientes, hacer mucha higiene del sueño. Importante cuidar nuestra dieta, comer 3 veces al día, tener sus colaciones. Saben, colegas, qué importante es tener el cerebro nutrido e hidratado. Fundamental, no nos damos cuenta y cuando estamos de arriba para abajo descuidamos la hidratación. El trabajo debe ser ordenado, con tiempos también de estudio, de lectura. Es un tema nuevo, es un tema que nos ha hecho a todos pues revisar desde la estructura nuclear del virus, revisar el RNA, entender por dónde va todo este virus que parecía ser muy similar al de la influenza, pero conforme van pasando los días, vamos dando cuenta que es un virus que tiene características muy particulares, que genera síntomas que no habíamos visto coincidir en otros virus. Tenemos también que cuidar la cognición, nuestra memoria, es la concentración. Es importante tener todo esto cuidado. Y sí tener una interacción social. No estamos hablando de un distanciamiento social, sino de un distanciamiento físico de nuestras amistades. Qué importantes ustedes como doctores, como enfermeras, que dediquen un tiempo de interacción social digital. Estos son puntos básicos. Es fundamental también hacer una especie de meditación, de mindfulness en la mañana. La espiritualidad en nuestras vidas es fundamental. Se ha mostrado que un síntoma de madurez ante el estrés, una herramienta muy útil para lidiar contra toda esta incertidumbre, es la meditación, el wellness, todo lo que es la espiritualidad. ¿Qué estrategias específicas tenemos que hacer en el día a día? Uno, establecer un horario específico, tener un horario específico, la alteración en el ritmo circadiano que estamos viendo en todas las personas que padecen esta lucha, que están sufriendo con el COVID-19 o simplemente en cuarentena, son fallas claras con el ritmo circadiano. No hay una rutina. Hay que poner rutina fija de actividades que nos permita que el cerebro vaya entendiendo las horas del día. Importante también programar ejercicio, interacción social, por lo menos 30 minutos diarios. Sabemos que el ejercicio, además de los beneficios que da a nivel físico, pues sabemos que tiene una gran capacidad de respuesta antiinflamatoria y de mejoría en el cerebro, en mente. Tenemos una secreción de serotonina, de norepinefrina, de endorfinas, de dopamina, de una cantidad de neurotransmisores relacionados con el ejercicio cardiovascular y que previene a los síntomas y a las enfermedades que acabamos de ver. La luz del sol es fundamental, sobre todo pienso en todo el staff médico que está encerrado 12, 14, 16 horas en una sala de urgencias donde no da el sol. Qué importante es que se cuiden recibiendo la luz solar. Es importante también tener estrategias para evitar la ansiedad. Estar presentes en el hoy, en el ahora, estar disfrutando el día a día, no estar viendo lo que ya no podemos hacer, no estar viendo cómo era la vida antes, ni estar pensando cómo va a ser en un futuro. Hay que estar fijados en el presente, atendiendo a sus pacientes, disfrutando el momento con colegas
y yendo para casa, fijos en el presente. Programar sus hobbies, tan importante que cuando doctores, colegas lleguen a casa, tengan algo que los motive. 15, 20 minutos, media hora de lo que quieran que sea su hobby, algo que los distraiga. Ser generosos, amables con el entorno. Qué importante es practicar esto a nivel familiar. Tener conversaciones con amigos, con colegas, salirse un poco del tema, buscar otras cosas. Tener un límite en el tiempo de noticias. Los médicos padecemos del mal de la información. Queremos saber de todo, leer de todo, estar al día. Y colegas, eso no es posible. Hay que tener mucho cuidado con esto y limitar. ¿Para qué quiero saber exactamente los muertos en España? ¿Para qué quiero saber los detalles de la morgue? O sea, tengo que tener un límite sobre qué es lo que quiero ver. Si la ansiedad, si estos síntomas que hemos hablado es incontrolable, si no lo logran manejar ustedes solos, por favor, no se automediquen. Sí es indicado en muchos de los padecimientos que mostré el uso de antidepresivos, específicamente los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, muestran una eficacia muy buena para síntomas de ansiedad y de depresión. También los que llamamos antidepresivos duales, que tienen además del efecto inhibidor de recaptura selectiva de serotonina, tiene efecto también de una inhibición de receptores de norepinefrina. Por eso son duales y esos también nos pueden funcionar mucho. Vamos a pasar a esta imagen de un policía en la Ciudad de México, un policía que está con sus guantes, con su cubrebocas, trabajando en la Ciudad de México, pero esta es una fotografía de 1918. Precisamente se trata de la influenza española y de todo el peligro que representaba para México hace 100 años en que sucede todo esto, un poquito más de 100 años. Este es el aviso al público de la Oficina de Salubridad, publicado en Puebla, es este documento de ahí. Y pues es impresionante porque la verdad las medidas son básicamente las mismas. 100 años después, las recomendaciones son de lavarse las manos muy bien, taparse con un cubrebocas y pues México fue azotado severamente por la influenza española. Aquí podemos ver la portada del Universal, donde habla del grave peligro que se cierne sobre el país. Eh, pero digo, esto que les muestro pasó en enero del 2018. Para agosto comenzábamos a ver ya noticias como estas, noticias en las que nos empezaban a dar la luz de que la influenza española estaba cediendo, estaba decreciendo la epidemia. Allí hay una nota de que los trenes están empezando a funcionar, que la frontera norte de México se ha abierto nuevamente y pues esperemos, como hace 100 años vimos la luz, después de un tiempo nuestro México sale de toda esta situación tan seria, pues pronto podamos también decir nosotros que tenemos una vacuna, que estamos viendo la luz de toda esta situación tan seria. Voy a regresar y hacer un alto en este momento de mi conferencia a concientizar sobre los médicos, sobre todos los médicos que están luchando contra el COVID-19. Estas son imágenes de Li Wenliang, el médico oftalmólogo chino que fue el primero en reportar públicamente sus sospechas, las sospechas que tenía de una infección viral. Él, a sus 33 años, él era graduado de la Universidad de Xi'an, había comenzado su carrera como médico ahí y se había ido a Wuhan, al hospital central de Wuhan, en la unidad de oftalmología, donde precisamente el 3 de enero es llamado por las autoridades chinas. Unos días antes había visto en su consultorio una mujer con una enfermedad que parecía una infección de vías aéreas superiores viral. Le llamó mucho la atención la intensidad de la tos y los síntomas y después de verla
ella le comenta que en su familia todos se habían contagiado de lo mismo. Él escribe en lo que es el equivalente al WhatsApp aquí en México, en el WeChat, ese es el WhatsApp chino. Escribe en un grupo de chat con sus colegas como el que tenemos todos con nosotros, con nuestros compañeros de trabajo, alerta a sus compañeros de este paciente que había visto. El gobierno chino lee y vigila todas las conversaciones que suceden por WeChat. El gobierno chino lo detiene, lo hace firmar un castigo porque estaba generando, según ellos, el miedo público, estaba generando toda esta situación injustificadamente y el doctor Li Wenliang tiene que firmar un acuerdo de silencio. A los pocos días, de que firma el acuerdo, él presenta síntomas, comienza a tener síntomas, es hospitalizado, en su casa vive con su padre y su madre, lo cual es algo común, además de vivir con su esposa y su hijo pequeño, su esposa con unos meses de embarazo. Entonces es internado y ahí claramente sufre de dificultad respiratoria. Ahí Liu Wenliang toma una decisión importante, una decisión que cambia la vida y que cambia el contexto de toda esta situación en el mundo. Li toma la decisión de ponerse en contacto con la prensa internacional. Habla con ellos, habla, rompe su silencio, rompe el silencio que había prometido a la autoridad china y se da cuenta que su deber como médico es de denunciar esta situación. Aquí tenemos las palabras de Li Wenliang hacia la prensa. Lo supe cuando la paciente que atendí infectó a su familia y yo me infecté muy poco después. Así descubrí que esto era altamente contagioso. Lo supe y siempre es mejor ser cauteloso y tomar medidas preventivas. Necesitábamos estar listos mentalmente, tomar medidas preventivas. Si el gobierno hubiera compartido a tiempo la información de la epidemia, pienso que las cosas hubieran sucedido de mejor manera. Debe haber más apertura y transparencia. Lamentablemente, el día 7 de febrero, nuestro colega Li Wenliang muere. Muere como un mártir, muere como de una manera admirable de haber comunicado esto. El gobierno chino finalmente le pide una disculpa a la familia Wenliang. En todos nosotros quedamos conmovidos con actos como estos. Aquí lo tenemos con su esposa, quien digo que está embarazada, y con su pequeño. El doctor Li Wenliang es un ejemplo de liderazgo, de fortaleza, de saber guardar su compostura como médico y luchar por el bien de sus pacientes, por el bien de la humanidad. Descanse en paz él y todos estos médicos que han puesto su vida en riesgo, que están sacrificándose y luchando contra esta pandemia. Esta conferencia busca sensibilizar a todos ustedes, estar conscientes de los riesgos que tenemos en el día a día. Esta conferencia busca generar una educada denuncia hacia las autoridades de hacerse consciente de la importancia de proteger al personal médico, a las enfermeras, a los cuidadores, a todos aquellos que están en contacto con las personas que están contagiadas por el COVID-19. Para acabar, les muestro una imagen muy reciente. Esta imagen de este abrazo fraterno y con un cariño inmenso es una foto del día que Wuhan recobra, rompe el encierro. Cientos, miles de personas corren a las calles y de esta manera humana, impresionantemente sensible, se
tocan y abrazan unos a otros. Hoy, nosotros en México soñamos con este día. Soñamos con el día que podamos correr y hacer lo mismo. Los dejo con estas palabras impresionantes de un gran líder que también vivió otra batalla, otra guerra, la Segunda Guerra Mundial. Si estás atravesando una tormenta, sigue caminando. Sir Winston Churchill, sabemos que él derrotó a Hitler, al imperio nazi. Con su liderazgo, con sus palabras, nos llenó de fe. No des la espalda a un peligro amenazante y trates de escapar de él. Enfréntalo de inmediato y sin titubear. Nunca huyas de nada. Sir Winston Churchill. Buenas noches a todos. Bueno, pues muchas gracias. Estoy en verdad muy emocionado por toda la respuesta de todos ustedes. Tenemos aquí en este momento una lista larga de preguntas y respuestas. Tenemos unos minutos todavía antes de la hora y vamos a poder dar lectura a algunas de ellas. Trataré de resumir los temas. Yo creo que cuando tratamos un tema como el del día de hoy, que nos habla de una parte humana, del miedo, de la emoción, de toda la parte que vivimos en el día a día, esto no es común en los foros médicos. Y entonces estoy viendo que muchos de sus comentarios van por esa línea, por toda esta parte emocional. Muchas gracias en cuanto a sus comentarios de felicitación. Gabriela García Laguna me pregunta si hay algún apoyo, algún método psicoterapéutico para las personas, para para el staff hospitalario. Mire, yo creo que en este momento que estamos en una situación de crisis, se deben hacer cosas como muy prácticas y mucho más del día a día, de choque del día a día. Yo creo, Gabriela, lo que recomendaría a alguien que está en la trinchera, en la línea de batalla, es que, por ejemplo, si usted es jefe o usted está cerca de la persona de mando, sí debe de dedicarle unos minutos en el cambio del guardia o el momento, hacer unos minutos que puedan ustedes externar lo que sienten. Los grupos Valiant fueron, que tengo una duda también sobre ese tema, eran estos grupos que se generaron hace años cuando se comenzó a ver que los médicos que estaban trabajando con cáncer tenían que tener como un foro para poder sacar entre colegas lo que era todo esto. En este caso, lo que recomiendo es que se haga después de la entrega de guardia o antes de la entrega, un momento en el cual puedan ustedes externar cómo están, cómo se sienten, cómo viven esta parte. Ojo, no verbalizar cómo está el paciente, sino verbalizar cómo se sienten al tratar este paciente. ¿Qué les movió? ¿Qué les provocó? ¿Qué sienten? Externen su coraje, externen su frustración, externen el miedo y pidan ayuda. Yo creo que eso es un consejo que podemos hacer rápido y brevemente. Yolanda Vela, muchas gracias por su comentario y pues me habla de que sí, que una situación que sucede comúnmente es la automedicación y definitivamente mi consejo es que aquí pues cualquier profesionista de salud que está viviendo síntomas de burnout, de ansiedad, síntomas depresivos, pues que sí no se automedique y que busque a otro colega para que externe todo esto. De hecho, sirve mucho el hecho mismo de externarlo con alguien más, además de pedir una ayuda farmacológica. El doctor Méndez me pregunta sobre antidepresivos, sobre cuáles son los que recomendamos. Pues mire, principalmente para muchos de estos síntomas como ansiedad generalizada, ataques de pánico, todos estos síntomas, sí los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina son los principales que se dan. Los duales, los que llamamos duales, también pueden ser útiles, pero en mi gusto yo me voy más de primera instancia y para una persona que tiene que tener como todo este trajín, todo este desgaste fuerte, me iría por uno de estos. Las benzodiazepinas también sirven, lo que me iría sería por benzodiazepinas
de vida media muy corta, tipo alprazolam, que permiten que la persona pueda descansar, pueda tener un poco de calma, pero no estar sedado durante mucho tiempo, sino tener el efecto principalmente en la noche. Muchas gracias, doctor Champs, por la felicitación. Karin Fonberta, muchas gracias por tus palabras. Octavio Jesús Arroyo, muchas gracias por sus comentarios. Miroslava Santander, muchas gracias. Jenny Díaz, muchas gracias. Aquí me hacen preguntas sobre el doctor Omar Caguas. Excelente pregunta. Me estás preguntando sobre cómo debemos los psiquiatras trabajar en nuestra práctica clínica. Mire, debo de decirles que llevo yo ya 3 semanas con solo consultas en línea. He llegado a ver hace 4 semanas alguno que otro paciente especial, pero ya estoy haciendo todo mi trabajo de esta forma. Si es necesario una receta controlada, se las mandamos. Tenemos la ventaja que en esta área de la medicina, en psiquiatría y en salud mental, en psicología, podemos trabajar a distancia. Entonces, hoy por hoy, mi consejo es mantenernos a distancia. Gina Monsiváis, muchas gracias. Jessica Gómez, muchas gracias por los buenos deseos. Muchas gracias, Gabriela Manjarres, muchas gracias. Es muy importante también aquí tocar el tema del duelo. Aquí me preguntan cómo dar noticias. Es un tema muy complicado. Hay que entender que lamentablemente el familiar no ha tenido el tiempo suficiente probablemente para despedirse, para hacer todo un duelo y llega súbitamente con su familiar con todo esto. Y lamentablemente entendemos que a veces los médicos somos el blanco de agresión, de impotencia. No se le puede dedicar el tiempo que quisiéramos a todo mundo. Entonces, mi primer consejo es entender que están dando ustedes un servicio, entender que están dando un servicio en un momento muy difícil y que no deben llevar esto a una forma personal, en contra de su profesionalismo, en contra de que están poniendo en duda su capacidad. Están ustedes en una guerra, están haciendo ustedes lo mejor posible y deben de comunicar mensajes cortos, humanos y veraces. No decir mentiras, como lo saben, no minimizar. El dolor, lamentablemente, será hasta peor si uno va prolongando las cosas. Uno debe de ser claro, honesto con sus respuestas, ver a los ojos, ser humano, dar su nombre, expresarlo de la mejor forma. Lamentablemente nos toca dar esa cara y hay que saberla dar con valentía, con verdad y honestidad. Aquí también muy importante que esta charla también va hacia todo el personal de intendencia, hacia todo el personal tras bambalinas que está en contacto con esta área hospitalaria. Es muy importante que los médicos y que todo este personal tenga conciencia que al llegar a casa literal tiene que sanitizar y limpiar perfectamente bien toda su ropa. De hecho, se recomienda tener la ropa en otra área, limpiarla perfectamente bien y pues hablar con su familia de lo importante que es tener esta distancia. La duloxetina me preguntan si puede funcionar. Claro que sí. Muchas gracias, Marta Pérez López. Melatonina de profilaxis antes de tener problemas de sueño puede servirle un poco. Lo que estoy viendo, por ejemplo, en gente que está en cuarentena, que está en su casa, se altera mucho los horarios del sueño y lo que más funciona es tener estructura, como comenté. Sí serviría también dar un poco de melatonina, podría facilitarles todo este proceso. Rebeca Delgadillo, muchas gracias. Alma Jaimes León, muchas gracias por sus palabras. Pues aquí un comentario que Ana Isa Ruelas nos hace. Estoy totalmente de acuerdo que las horas largas de las guardias pues deben de desaparecer algún día. Sin embargo, es muy importante que entender que una situación como estas pues están dando. Y lo que sí necesitamos es que haya un apoyo emocional. Creo que sí tenemos que abogar
porque los residentes y todas estas personas puedan tener un foro donde puedan ellos sacar todos estos temas y todas estas situaciones. María Martínez Castillo, muchas gracias por tus palabras. Qué linda, muchas gracias por tus palabras. Aquí, pues creo que uno de los factores, María del Carmen nos dice, no me dice su apellido, pero definitivamente la carencia de equipo de protección es lo que más genera ansiedad en todo el personal. Muy de acuerdo. Y les pido por favor hagamos brigadas en las cuales podamos hacer donaciones de este equipo a estos centros que no tienen guantes, mascarillas, las cosas más básicas. Es fundamental que podamos dar de todo esto. ¿Cuáles son de los síntomas de burnout los que considero yo que son los más representativos para alarma, para aprender esa señal? Miroslava Santander me hace esa pregunta. Yo creo que muchas veces porque nos cuesta trabajo sentir el cansancio físico cuando estamos en la batalla. Sin embargo, al darnos cuenta que estamos haciendo decisiones equivocadas, cuando una persona se está dando cuenta que su capacidad diagnóstica, que su capacidad de decidir, que su concentración no es la correcta, es una señal de alarma. De momento, darnos un tiempo fuera o definitivamente retirarnos de la línea de batalla por unas horas y poder recargar pilas. Sí, el tener una relajación, una meditación, una terapia, una relajación de 5 minutos de tipo wellness sirve muchísimo. Hay muchos sitios que están dando gratuitamente este tipo de servicio de relajación. Eso está muy bueno para todos ustedes. En YouTube pueden bajar relajación de 5 minutos para comenzar su día. En el camino de casa al hospital es bueno hacer una meditación, empezar a tener todo ese proceso de prepararse para entrar y para salir de los dos, o sea, de los dos procesos. Aquí tengo un comentario muy difícil. Es un comentario que de hecho llegó a mi WhatsApp. Habla sobre un compañero que nos comenta con mucha pena, con mucho dolor, que un compañero de trabajo falleció al estar en contacto con pacientes de COVID. Esto es una realidad que nos parte el alma como médicos, el darnos cuenta que muchas personas están muriendo en pocos días en estar en contacto con pacientes con la infección. Sabemos del concepto de carga viral, son personas que están con una carga viral fuerte. Y mi comentario para este médico es que estamos con él, que esta conferencia, como vieron, la dediqué a todos los profesionistas de salud que han perdido su vida luchando contra COVID-19. Y creo que es muy importante sensibilizarnos de la seriedad del tema. Yo creo que haría un comentario final dándonos cuenta y conciencia, número uno, de la seriedad de la situación y cómo en el desgaste los procesos de autocuidado y los protocolos se pueden debilitar. Tenemos que tener mucho cuidado con ello y nunca bajar la guardia. El segundo punto que quiero que se lleven es que los profesionales de salud, sean médicos, enfermeras, cuidadores, camilleros, todo el personal que está en el centro hospitalario necesita ser cuidado. Necesitamos valoraciones de salud mental. Tenemos que hacer nosotros mismos y nosotros hacia nuestros compañeros un examen de conciencia y ayudarnos los unos a los otros, cuidar nuestra salud mental. El tema de calidad de vida fue uno de los temas más importantes de la charla, el hacerles ver que como profesionistas de salud tenemos que cuidarnos todos los días. Me despido, les doy las gracias, quédense con calma, tenemos todos que esperar pronto una vacuna y sabemos que en un futuro próximo podremos saludarnos personalmente. Muchas gracias a todos, muy buenas noches.